Una multitud alegre levanta polvo en el camino a Jerusalén, sus pasos jubilantes resonando con anticipación. Un mar de vibrantes ramas de palma verde ondea triunfalmente en el aire, un símbolo de ferviente celebración. Jesús, sereno y compuesto, cabalga en un humilde burro, un marcado contraste con la euforia circundante. Su mirada tranquila observa a la multitud extasiada, una fuerza silenciosa en medio de la ruidosa adoración. El aire crepita con energía ferviente, mientras los gritos de Hosana llenan la vibrante atmósfera. El desfile avanza lentamente, un viaje trascendental que se desarrolla a cada paso, bañado por la luz del día. El sol golpea las piedras antiguas mientras una multitud vibrante se hincha, presionando contra las formidables puertas de la ciudad. Las risas de los niños resuenan, sus pequeñas manos lanzando flores brillantes al paso de una figura que se acerca. Los discípulos intercambian miradas asombradas, sus rostros iluminados con una emoción profunda, casi increíble. El aire vibra con anticipación mientras la multitud se abre, revelando la solemne figura en su corazón. Un momento de profundo significado se despliega, grabado en los rostros de quienes lo presencian. Una reverencia silenciosa y poderosa. En un salón de Jerusalén, el suave resplandor de las lámparas de aceite proyecta largas sombras, iluminando una rústica mesa de madera. Jesús se sienta a la cabecera, partiendo el pan con solemne gracia y sirviendo vino a sus 2 discípulos. El aire está cargado de intimidad. Sin embargo, una sutil e inquietante tensión comienza a tejerse entre la reunión. Se intercambian miradas cautelosas entre los discípulos, insinuando dudas tácitas y una inquietud inminente. En un salón de Jerusalén, Jesús, sereno y concentrado, parte el pan con solemne gracia, su mirada recorriendo a sus discípulos. Sus discípulos observan en silencio, sus rostros una mezcla de confusión y profunda devoción, cada uno cautivado por su mirada. Jesús ofrece el pan, su voz resonando con un poder ancestral. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. El peso de sus palabras se asienta en la habitación. Un momento profundo de destino compartido. En un salón de Jerusalén, la parpadeante luz de las lámparas proyecta sombras danzantes, iluminando los rostros de los discípulos reunidos alrededor de una mesa. Jesús levanta una copa de vino. Su mirada recorre a cada discípulo. Un pesado silencio cargado de expectación flota en el aire. Su voz, resonante con profundo significado, declara: «Esto es mi sangre del nuevo pacto». Las palabras flotan en el aire, una pronunciación sagrada que enfría y conmueve los corazones de los presentes. Judas, sentado en el extremo más alejado, evita ostensiblemente la mirada de Jesús, su expresión una máscara de intención indescifrable, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús concluye, his gaze unwavering. En un salón de Jerusalén, la parpadeante luz de las lámparas proyecta largas sombras danzantes, bañando a los discípulos en un resplandor etéreo. Jesús, a la cabecera de la mesa, mira a cada discípulo con profunda calma. Una paz frágil se asienta sobre ellos. Una oleada de inquietud recorre el grupo, sus rostros marcados por miradas ansiosas y confusión. Judas, sentado cerca de Jesús, se tensa visiblemente. Sus ojos se mueven rápidamente, delatando una agitación oculta. Jesús rompe el silencio. Su voz, un sombrío pronunciamiento: «Uno de ustedes me traicionará». Bajo un cielo iluminado por la luna, los retorcidos olivos de Getsemaní se alzan, sus antiguas formas engullidas
por la oscuridad que avanza, Jesús se arrodilla, su rostro bañado en un sudor brillante, la luz de la luna iluminando su expresión de angustia. Sus manos se aferran desesperadamente a la tierra, una súplica silenciosa grabada en su postura, mientras una profunda angustia emana de él. La luna proyecta sombras largas y distorsionadas, transformando la escena en un cuadro de profunda tristeza y oración desesperada. En la sombría noche de Getsemaní, los discípulos duermen profundamente, su agotamiento un marcado contraste con la inminente tristeza. Jesús los observa, su mirada cargada de una tristeza profunda y desgarradora. El aire es denso e inmóvil, cargado por el peso tácito del momento, un preludio silencioso al sufrimiento. Su voz, teñida de tristeza y decepción, rompe el silencio. Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Sus palabras cuelgan en la noche, una pregunta conmovedora que hace eco de la profundidad de su soledad y la carga que lleva. En la profunda noche, el sereno jardín de Getsemaní es abruptamente interrumpido por la llegada de soldados y guardias del templo. Liderados por Judas, sus antorchas arden, proyectando un brillo luminoso y parpadeante sobre sus rostros severos y armas relucientes. La dura luz baila sobre sus expresiones decididas, revelando una resolución inquebrantable mientras avanzan a través de la oscuridad. El aire crepita con tensión mientras el grupo armado, un presagio de traición, invade el santuario tranquilo. Bajo la pálida luz de la luna, Judas se acerca a Jesús entre antiguos olivos, con una falsedad escalofriante en su expresión. Él se inclina, susurrando, «Salve, maestro», antes de presionar un beso frío y traicionero en la mejilla de Jesús. La mirada de Jesús se encuentra con la de Judas, sus ojos llenos de una tristeza profunda y desgarradora. De repente, los soldados avanzan desde las sombras, apoderándose de Jesús con un movimiento brutal y rápido. A través de la sofocante oscuridad de las estrechas calles, los soldados arrastran brutalmente a Jesús, con las manos fuertemente atadas. A pesar de la dureza de sus captores, Jesús camina con una dignidad inquebrantable, un testimonio silencioso de su espíritu. Sus ojos, aunque magullados, mantienen una mirada serena y poderosa, reflejando una profunda fuerza interior. De las profundas y devoradoras sombras emergen discípulos aterrorizados, con sus rostros marcados por el horror, sus ojos abiertos por el miedo y la impotencia. Siguen el agonizante viaje de Jesús a través de la noche. El aire crepita con terror tácito, mientras los discípulos presencian el brutal desarrollo de la injusticia. En una habitación tenuemente iluminada, las sombras danzan amenazadoramente a través de antiguas paredes de piedra, insinuando oscuros secretos en su interior. Anás, el amargado sumo sacerdote emérito, se inclina hacia adelante, sus ojos ardiendo de acusación, una furia silenciosa hirviendo dentro de él. Jesús se para ante él, una figura de profunda calma en medio de la tormenta de acusaciones y animosidad. Su mirada se mantiene firme, imperturbable por la atmósfera hostil, irradiando una paz interior inquebrantable. El marcado contraste entre acusador y acusado crea una tensión eléctrica que llena el aire opresivo. El aire nocturno muerde con un abrazo escalofriante mientras Pedro, un discípulo, se acurruca junto a una fogata crepitante, buscando consuelo y calor. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre su rostro cansado, revelando un alma cargada de miedos invisibles. Una joven sirvienta se acerca, sus ojos entrecerrándose con un reconocimiento incipiente, una acusación silenciosa en su mirada. Su voz atraviesa la noche, un escalofriante pronunciamiento.
Estuviste con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pedro retrocede, su negación aguda y desesperada. No sé de qué estás hablando. El canto de un gallo solitario atraviesa la noche opresiva, un sonido crudo en el patio de la casa de Caifás. La cabeza de Pedro se levanta de golpe, sus ojos se abren con un horror creciente mientras el significado del cuervo traspasa su alma. El peso de su negación cae sobre él, reflejado en sus ojos ahora llenos de lágrimas y angustia. Abrumado por una marea de remordimiento, Pedro se da la vuelta, su cuerpo pesado de desesperación, y se aleja de la escena. Su figura se desvanece en las sombras, consumida por un dolor insoportable, dejando atrás el eco del cuervo. La cámara del Sanedrín está cargada con el frío aire previo al amanecer, un preludio silencioso a un juicio trascendental. Jesús se presenta ante el concilio, sus ojos serenos en medio del creciente tumulto, una isla de tranquilidad en un mar de juicio. Caifás, el sumo sacerdote, preside con una expresión severa, su mirada penetrante, su autoridad absoluta. Falsos testigos se presentan, sus voces resonando con acusaciones fabricadas, cada palabra una piedra lanzada a la figura silenciosa. Jesús permanece inmóvil, su silencio un poderoso desafío contra el torrente de mentiras, su postura inalterable. En la cámara del Sanedrín, tenuemente iluminada, se escuchan murmullos mientras Caifás, con el rostro marcado por la exasperación, se inclina hacia adelante. Su mirada, aguda e inquebrantable, se fija en Jesús, creando una tensión palpable que crepita en la habitación. La voz de Caifás, teñida de desafío, rompe el silencio. ¿Eres entonces el Hijo de Dios? Jesús responde con tranquila autoridad. Tú lo has dicho, sellando su destino con una sola y profunda declaración. Un jadeo colectivo recorre la sala, una ola de conmoción y condena, mientras el veredicto de blasfemia resuena. Afuera, el clamor de la creciente multitud aumenta, un rugido furioso que exige su muerte, un marcado contraste con la tensión de la cámara. Atado y magullado, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el sol abrasador golpeando el pretorio. La multitud agitada, que ya no vitoreaba, estalla en murmullos hostiles y gritos de crucifixión. Pilato, con el rostro marcado por el cansancio, escanea las caras enfadadas, buscando una manera de calmar su ira. Busca una razón para perdonar al hombre que tiene delante. Atrapado en la creciente furia de la multitud, bajo el implacable sol del mediodía, Pilato se para frente a una multitud inquieta, con dos hombres marcadamente diferentes a su lado, el sereno Jesús y el desafiante Barrabás. Líderes religiosos, con los rostros contorsionados por el fervor, susurran entre la multitud, provocando una palpable inquietud que rápidamente se convierte en un rugido. La voz de Pilato rompe la tensión. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús, llamado el Cristo? La multitud, incitada por los líderes, grita al unísono, sus voces resonando con una escalofriante demanda: ¡a Barrabás! Pilato, con el rostro pálido por una mezcla de cobardía y resignación, se para frente a una multitud rugiente. El agua gotea de sus dedos mientras se lava simbólicamente las manos, un gesto inútil que no puede limpiar su decisión. Su mirada evita la multitud clamorosa, sus ojos llenos de una desesperada evasión de su juicio. El peso de su elección se cierne pesadamente en el aire. La decisión irrevocablemente tomada. His voice rings out, a desperate plea for absolution. Soy inocente de la sangre de este justo. Allá, vosotros. En el pretorio, soldados romanos se preparan para una brutal flagelación, sus rostros sombríos bajo la dura luz del día. Los látigos azotan el aire, cada golpe una espantosa sinfonía de dolor mientras desgarran la carne de Jesús. Jesús
soporta una agonía inimaginable, su cuerpo destrozado, pero permanece estoico, sin que se escape un solo grito de sus labios. Su sufrimiento silencioso resuena en la cámara, un testimonio de una voluntad indomable contra un tormento abrumador. En el frío pretorio, risas toscas resuenan en las paredes de piedra mientras los soldados se burlan de Jesús. Empujan bruscamente a Jesús, forzándole una corona de espinas en la cabeza, cuyas afiladas púas se clavan en su carne. Una capa púrpura andrajosa cubre sus hombros, una cruel parodia de la realeza. Sus rostros se contorsionan en sonrisas burlonas, deleitándose con su tormento. One soldier sneers. Salve, rey de los judíos. Jesús soporta su crueldad, su silencio, un profundo testimonio de su sufrimiento. Bajo el sol implacable, Jesús tropieza por las calles de Jerusalén. La pesada cruz, una carga aplastante sobre sus hombros llagados. Su rostro, una máscara de sangre y sudor, refleja la agonía de su viaje. Sin embargo, sus ojos mantienen una resolución inquebrantable. Una cacofonía de abucheos y risas burlonas estalla entre la multitud hostil, con sus rostros contorsionados por el desprecio. En medio de la crueldad, un pequeño grupo de mujeres llora inconsolablemente. Sus lamentos, un conmovedor contrapunto a la malicia de la multitud. Cada paso que Jesús da es un testimonio de inmenso sufrimiento, haciéndose eco del profundo peso de su sacrificio. El viaje continúa. Un espectáculo desgarrador de crueldad humana y resistencia divina grabado en las antiguas piedras. Bajo el sol implacable, Jesús tropieza, la colosal cruz de madera cayendo sobre él en la polvorienta calle. Un severo soldado romano, inflexible en su deber, agarra con fuerza a Simón de Cirene de entre la multitud desconcertada. Simón, inicialmente reacio y vacilante, se ve obligado a cargar con la inmensa y tosca viga. Una profunda y creciente compasión suaviza el rostro de Simón mientras asume la aplastante carga. Juntos llevan la cruz, una marcha silenciosa y conmovedora por la antigua y soleada calzada. A lo largo de la vía dolorosa, una mujer llamada Verónica, con el rostro marcado por la empatía, se adelanta entre la sombría multitud. Con manos tiernas, sostiene un paño suave, un faro de compasión en la sombría procesión. Su mirada se encuentra con la suya, una promesa silenciosa de consuelo pasando entre ellos en medio del tormento. Suavemente, ella extiende la mano, presionando la tela contra su rostro, un delicado acto de misericordia. La tela absorbe el dolor, un pequeño y profundo momento de bondad humana que se desarrolla. En el corazón del sufrimiento, el simple gesto de Verónica brilla como una estrella solitaria y radiante. La desolada colina del Gólgota se alza, una silueta austera contra un cielo que comienza a oscurecerse ominosamente. La tierra agrietada y las rocas irregulares definen el paisaje árido, haciendo eco de una profunda sensación de abandono. 3 cruces de madera, toscas y pesadas, yacen en el suelo, esperando su sombrío propósito. Un viento helado azota la colina, trayendo consigo algo más que frío. Trae el peso de una inminente fatalidad. El aire crepita con una tensión tácita, una expectativa palpable de un evento trascendental. El cielo oscurecido se cierne, un testigo silencioso del profundo drama que está a punto de desarrollarse en esta colina maldita. El sol implacable golpea sin piedad la desolada y árida colina del Gólgota, proyectando sombras largas y crudas. El brutal crujido de martillos sobre clavos resuena en el paisaje desolado, un sonido escalofriante de violencia pura. El cuerpo de Jesús
se convulsiona, destrozado por un dolor inimaginable, un testimonio de profundo sufrimiento. Sin embargo, sus ojos permanecen fijos en los cielos, completamente desprovistos de odio o reproche, con una mirada de paz sublime. Bajo el sol implacable, la desolada colina del Gólgota se alza, un sombrío escenario para un espectáculo desgarrador. 2 criminales cuelgan crucificados, un hombre demacrado escupiendo veneno. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Con el rostro contorsionado por la ira, el criminal escupe, su furia, un marcado contraste con el sufrimiento a su alrededor. El otro criminal vuelve su mirada hacia Jesús, sus ojos suplicantes, una esperanza desesperada parpadeando en ellos. Él susurra: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Su voz llena de un profundo anhelo. Jesús, con divina serenidad, promete: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al pie de la cruz, el rostro de María es una máscara de agonía pura, su alma traspasada por un dolor inimaginable. Las lágrimas corren por su rostro, cada gota un testimonio de su profunda tristeza. Juan, el discípulo amado, está a su lado, su propio rostro grabado con un sufrimiento silencioso y profundo. Él ofrece un consuelo silencioso, una presencia constante en medio de la desesperación aplastante. Juntos son testigos del sacrificio supremo, sus corazones apesadumbrados por el dolor compartido. En el Gólgota, Jesús, clavado en la cruz, lucha por cada aliento agonizante, su cuerpo magullado tiembla. A pesar del tormento, una luz serena irradia de los ojos de Jesús, una paz profunda en medio de un sufrimiento inimaginable. Él eleva su mirada a los cielos. Una calma de otro mundo se posa en su rostro. Una comunión silenciosa con lo divino. Su voz, llena de un perdón ilimitado, resuena: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sol, testigo de horrores inenarrables, se estremece mientras una oscuridad antinatural desciende sobre el Gólgota. El cielo sobre el Gólgota se vuelve completamente negro, como si los propios cielos estuvieran llorando de desesperación. Un silencio escalofriante y sepulcral sofoca el desolado paisaje del Gólgota. Solo el lúgubre susurro del viento rompe el silencio opresivo, llevando un dolor incalculable. El aire se espesa con los gemidos crudos y guturales de los dolientes, una sinfonía de profunda tristeza. El Gólgota se alza envuelto en sombra y desesperación, un lugar donde la luz no se atreve a pisar. En la colina del Gólgota, un Jesús ensangrentado y exhausto eleva su mirada al cielo, sus ojos reflejando un sufrimiento inmenso. Con un último aliento inquebrantable, Jesús pronuncia: consumado es. Su cabeza cae sobre su pecho y su cuerpo se relaja, completamente inerte. Un profundo silencio desciende sobre la escena. Abajo, un centurión romano, endurecido por incontables batallas, observa con un temblor de asombro. Sus ojos, antes severos, ahora reflejan una fe naciente y un asombro profundo ante el espectáculo que tiene delante. El centurión, abrumado por la emoción, declara: verdaderamente, este era hijo de Dios. La tierra tiembla violentamente, un estruendo ensordecedor, mientras un poderoso terremoto desgarra el Gólgota. Enormes rocas se parten y agrietan, enviando una lluvia de escombros por los aires. La tierra gimiendo de agonía. Una fuerza invisible rasga el velo del templo de arriba a abajo, un símbolo de agitación divina. Los rostros están grabados con una mezcla de terror y asombro profundo, atrapados por el caos y la maravilla abrumadores. En el suelo árido y rocoso del Gólgota,
Los soldados romanos se acercan a las cruces, sus pesados pasos un eco sombrío de su propósito. Un soldado con rostro sombrío, con su determinación inquebrantable, levanta una lanza, cuya punta brilla ominosamente bajo la dura luz del día. Con un empuje brutal, la lanza atraviesa el costado de Jesús. Un escalofriante acto de finalidad. De la herida emerge un chorro vívido de sangre y agua, contrastando fuertemente con la piel pálida e inmóvil. El flujo pinta una imagen final y conmovedora, un testimonio del profundo y trágico final. El paisaje árido y desolado del Gólgota se alza bajo un sol implacable y severo. José de Arimatea, un hombre de riqueza y fe oculta, se acerca, su figura grabada contra el horizonte, su rostro, un lienzo de profunda tristeza, está surcado por profundas líneas de dolor y respeto. Él lleva el peso de la carga de un discípulo secreto, sus pasos medidos y deliberados. Su mirada, inquebrantable, se fija en Pilato, una súplica silenciosa formándose en sus ojos. Se prepara para hacer la petición imposible, para reclamar el cuerpo del crucificado. En la desolada colina del Gólgota, la forma sin vida de Jesús es tiernamente bajada de la cruz. Un momento congelado en la tristeza. María, con el rostro cubierto por una profunda pena, extiende la mano para recibir a su hijo, su amor un ancla inquebrantable en la desesperación. El peso del mundo descansa en sus brazos mientras lo acuna, un cuadro de inconmensurable dolor y devoción maternal. Esta desgarradora escena pinta un crudo cuadro de sacrificio, pérdida y un amor perdurable que trasciende todo sufrimiento. El sol sangra sobre el paisaje accidentado, pintando sombras largas y sombrías a medida que el anochecer desciende sobre el sepulcro. El cuerpo sin vida de Jesús, ahora tiernamente envuelto en un sudario blanco inmaculado, yace inmóvil, un profundo silencio envolviendo la escena. Nicodemo, un discípulo secreto, ayuda en la solemne preparación, su rostro marcado por el dolor y la reverencia. Con sumo cuidado, levantan suavemente el cuerpo de Jesús, una pesada carga de dolor y amor. Lo depositan en un sepulcro nuevo, recién tallado en roca sólida, un santuario final y sagrado. A medida que el sol se oculta bajo el horizonte, largas sombras se extienden por el escarpado paisaje, pintando el sepulcro con tonos crepusculares. Con un esfuerzo inmenso, una enorme piedra rechina contra la tierra, sellando lentamente la entrada del sepulcro con un estruendo ensordecedor. Ataviados con armaduras relucientes, los soldados romanos se posicionan alrededor de la tumba recién sellada, con rostros severos e inflexibles. Lanzas brillan ominosamente en la luz menguante, reflejando la inquebrantable determinación grabada en el rostro de cada soldado. Su silenciosa vigilia declara una orden inquebrantable. Nadie debe perturbar este lugar. Nadie debe mover el cuerpo que está dentro. La noche ha descendido, un manto de oscuridad que envuelve completamente el sepulcro sellado. Un silencio absoluto e impenetrable se cierne sobre el lugar, un peso opresivo que ahoga cualquier esperanza. Solo el susurro fantasmal del viento se atreve a interrumpir la quietud, añadiendo un escalofriante lamento al aire. Una sensación palpable de desesperanza impregna cada rincón, como si la luz se hubiera retirado para siempre. La oscuridad domina, dejando el sepulcro sumido en una eterna y desoladora penumbra. El cielo sobre el jardín del sepulcro comienza a clarear, pintando el amanecer con suaves tonos de un nuevo día. María Magdalena, con el rostro surcado por el dolor, entra por la puerta del jardín, con especias en la mano. Otras mujeres, con rostros sombríos pero resueltos, la siguen de cerca, llevando especias fragantes para ungir. Se acercan a la tumba,
una silueta sombría contra el amanecer emergente, listos para cumplir su sagrado deber. Los primeros rayos del amanecer pintan el jardín del sepulcro, un jardín sereno pero antiguo, con un suave resplandor etéreo. Las mujeres se acercan a la tumba, sus pasos vacilantes, una sensación de expectación en el fresco aire de la mañana. Se detienen en seco, sus rostros grabados con incredulidad y asombro, mientras la enorme piedra que sellaba la tumba aparece inexplicablemente rodada. Un profundo silencio desciende, roto solo por los jadeos de las mujeres, mientras el terror y la maravilla se entrelazan en sus expresiones. El vacío de la entrada de la tumba se cierne, un testimonio silencioso de un evento imposible y milagroso que los deja sin palabras. Al amanecer, las mujeres entran cautelosamente al sepulcro, sus pasos silenciosos resonando en el aire frío e inmóvil. Sus ojos recorren la cámara, una escalofriante comprensión surge al encontrarla completamente vacía. Solo quedan los paños de lino doblados, pulcramente colocados sobre la losa de piedra, un testimonio silencioso de una ausencia inexplicable. Una palpable sensación de vacío profundo e inquietante se cierne pesadamente en el aire, provocando una profunda inquietud en ellos. Dentro del sepulcro, un suave y etéreo resplandor comienza a pulsar, iluminando la antigua piedra. Dos ángeles radiantes, ataviados con vestiduras resplandecientes, se materializan, su presencia de otro mundo e imponente. Sus voces suaves, aunque delicadas, poseen una firmeza innegable, resonando a través del espacio sagrado. Los rostros de los ángeles son serenos pero profundos, mientras plantean una pregunta que traspasa el silencio. Preguntan con inquebrantable convicción: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El primer rubor del amanecer pinta el cielo con tonos de tristeza mientras María Magdalena corre por el jardín. Su respiración es entrecortada, un ritmo frenético contra la tranquila mañana. Su rostro pálido de terror. Ella busca desesperadamente, con los ojos bien abiertos por una mezcla de asombro e incredulidad. Su voz, tensa y temblorosa, rompe el silencio mientras grita: «Se han llevado al Señor». La cruda angustia de su grito resuena, una súplica desesperada en la luz del amanecer. La primera luz del amanecer atraviesa el jardín, pintando el sepulcro en tonos de gris solemne. Pedro y Juan corren hacia la tumba, su aliento empañándose en el fresco aire de la mañana, sus corazones latiendo con urgencia. Juan, joven y rápido, llega primero al sepulcro, dudando en el umbral, mirando hacia la ominosa oscuridad. Peter, más viejo y atrevido, lo empuja, adentrándose sin miedo en la oscura boca de la tumba. Dentro, contemplan los lienzos de lino, cuidadosamente doblados, un testimonio silencioso de las inquietantes palabras de María Magdalena. El jardín despierta con la primera luz del amanecer, pintando la escena con tonos suaves y etéreos. María Magdalena se arrodilla junto al sepulcro vacío, con el rostro surcado de lágrimas, un testimonio silencioso de su dolor. Ella se gira, con los ojos aún nublados por la tristeza, y ve a un hombre de pie cerca, a quien confunde con el jardinero. Una suave sonrisa adorna el rostro del hombre, ofreciendo un atisbo de paz en medio de su desesperación. Su voz rompe el silencio, una tierna llamada que atraviesa su dolor. María. Los primeros rayos etéreos del amanecer pintan el jardín con tonos suaves y milagrosos, insinuando una presencia divina. Los ojos de María Magdalena se abren, fijos en una figura, su mirada cambiando de la tristeza al profundo reconocimiento. Su rostro surcado de lágrimas se transforma, irradiando una compleja mezcla de alegría abrumadora
y asombro absoluto. Una devoción inquebrantable brilla a través de ella. Todo su ser atraído por la vista milagrosa ante ella. Ella, instintivamente, extiende sus brazos, anhelando abrazar la figura que reconoce como Jesús. La voz de Jesús, firme pero suave, resuena al amanecer. No me toques. El solemne jardín se despierta con los primeros rayos del amanecer, iluminando a un Jesús sereno y radiante, mientras se para frente a María Magdalena. Una profunda comprensión pasa entre ellos mientras Jesús imparte su mensaje divino. Ve, di a mis hermanos que he resucitado. El rostro de María Magdalena, grabado con asombro y una alegría abrumadora, se aparta de él, su corazón ardiendo con la revelación. Sus pasos ligeros y rápidos, ella corre, desapareciendo en la luz emergente, una mensajera de noticias que cambiarán el mundo. En un salón de Jerusalén, los discípulos se acurrucan, sus rostros marcados por el miedo y la desesperación, el aire denso con su dolor compartido. De repente, María Magdalena irrumpe, una luz radiante, sus ojos muy abiertos con una alegría increíble. Ella proclama, su voz resonando con convicción: he visto al Señor, ha resucitado. Peter, desconcertado, le pregunta: Mary, ¿de qué estás hablando? Esto no puede ser. John, con el rostro una mezcla de esperanza y duda, pregunta: ¿estás segura, Mary? ¿Estás realmente segura? Un silencio repentino cae, congelando a los discípulos a mitad de la conversación mientras Jesús, etéreo pero real, aparece entre ellos a pesar de las puertas cerradas. Algunos retroceden aterrorizados, otros miran con una fe renovada y creciente mientras Jesús levanta tranquilamente sus manos, muestra las heridas crudas e innegables en sus palmas, un testimonio de su desgarradora experiencia. Luego, con un suave tirón, revela la marca en su costado, silenciando toda duda con su carne marcada. En un olivar bañado por el sol, Jesús se alza sereno y poderoso, sus últimas palabras resonando: id y haced discípulos a todas las naciones. His disciples gaze up, a mixture of awe and reverence on their faces as Jesus proclaims, 2. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús asciende lentamente, su forma disminuyendo entre las nubes, dejando atrás una profunda sensación de paz y asombro. Los discípulos permanecen, sus rostros iluminados con esperanza y resolución, mientras la brisa susurra un legado eterno a través de los olivos.